Bueno, buenas tardes compañeros. El artículo de mi compañero Sebastián Hincapié y mi persona Valentina Martínez se llama Valor de la evaluación prehospitalaria de la fractura de columna por paramédico. Los antecedentes encontramos que actualmente hay unas pautas que establecen que cada paciente con traumatismo con riesgo de lesión de columna debe ser inmovilizado para evitar un riesgo neurológico. Aunque esto ha sido implementado durante varias décadas, aún no hay evidencia científica que lo respalde. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la precisión de las evaluaciones prehospitalarias para la presencia de fracturas de columna realizadas por los paramédicos. Los pacientes que presentan un trauma cerrado, ninguno tiene fractura de columna, lo que quiere decir que están siendo inmovilizados innecesariamente. Esta inmovilización puede ser un problema no solo para el paciente, sino también para el paramédico porque puede presentar úlceras por presión, dificultar la respiración, elevar la presión intracraneal y dificultar el manejo de las vías respiratorias. El estudio fue realizado en una sola institución en el hospital de Herlev, que queda en los Países Bajos, y fue en pacientes que se presentaron en el centro de traumatología con inmovilización entre enero del 2013 y enero del 2014. Creación de datos: antes de hacer unos rayos X, los paramédicos debían registrar si la probabilidad de que el paciente tuviera una fractura de columna de acuerdo a su evaluación, y también deberían registrar el mecanismo de lesión. Todos estos pacientes fueron evaluados mediante las pautas del soporte vital avanzado. Resultados: se calculó la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y la precisión. Los resultados: de 190 pacientes que se presentaron con inmovilización, solo 139 fueron incluidos en el estudio. Y el resultado fue: la prevalencia de fracturas de columna fue del 17%, el valor predictivo positivo del 22%, el valor predictivo negativo del 95%, la sensibilidad del 92%, la especificidad del 30% y la precisión del 41%. Bueno, estos son los resultados que se obtenieron en el estudio que se hizo en ese hospital, el cual fue publicado en la revista de Trauma y Cirugía de Europa, en el cual se tomaron 190 pacientes. De esos 190 pacientes, 139 fueron incluidos en el estudio, los cuales 51 fueron excluidos por faltar de información en el registro. De esos 139 pacientes, 102 pacientes dieron positivos en la predicción que dio el paramédico. El paramédico dio una predicción positiva de lo que podía ser una posible fractura de columna. Después de las imágenes diagnósticas, o sea, de rayos X que se le hicieron a esos 102 pacientes, de esos 102 pacientes, 80 pacientes no tenían fractura y 22 pacientes sí fueron positivos en la lesión que tenían. De 139 pacientes, otros 37 pacientes, los cuales los paramédicos dieron una predicción negativa, o sea que no tenían una posible fractura de columna. Después de las imágenes diagnósticas, 35 pacientes no tenían fractura y dos de esos pacientes sí tenían fractura de columna. Bueno, las características basales que se tuvieron en cuenta para este estudio: de la predicción positiva, el número de pacientes fueron 102, la edad media de estos pacientes fue entre 22 y 60, el cual se obtuvo una edad media de 41 años. El 60% fueron personas de sexo masculino, tuvieron un trauma de alta energía, un trauma cerrado aislado, un impacto lateral en columna vertebral. Y de la predicción negativa fueron 37 pacientes, lo cual es, la edad media fue 23 años, el 70% fue de sexo masculino y vemos que 17%, perdón, el 46% fue un trauma de alta energía, 30% un trauma cerrado y un impacto lateral de 8%. De la predicción del paramédico,
en el cual él predijo que sí había fractura en ese paciente. Ya sabemos que 102 fueron incluidos en el estudio, de los que hicieron una predicción positiva, pero de esos 102 pacientes, 80 no tenían fractura. Entonces vemos que el paramédico no tenía un gran acierto en lo que se podía decir que tuviera una fractura el paciente como tal, no tenía indicadores para inmovilizar a este paciente. Y en la predicción del paramédico de un paciente que no tenía fractura, dos de esos pacientes sí la tenían. De esos dos pacientes que sí tenían fractura, era un hombre de 46 años, el cual tuvo una caída de 4 metros y tuvo una compresión en T7. El tratamiento simplemente fue alivio del dolor. Y el otro paciente fue un paciente de 69 años, masculino, el cual tuvo una caída de 2.5 metros y tuvo una compresión en T11, L2 y L4, el cual el tratamiento fue una manipulación con ortesis. Entonces, ¿cuál fue la discusión en este estudio? Demuestra que los paramédicos pueden predecir la presencia de una posible fractura espinal con un bajo grado de precisión. No se obtiene un gran resultado predictivo de los paramédicos. La decisión de realizar la inmovilización prehospitalaria de la columna vertebral se basa actualmente en los criterios de soporte vital prehospitalario del trauma del PHTLS. La baja precisión de las evaluaciones prehospitalarias realizadas por los paramédicos en el presente estudio sugiere que la implementación de un protocolo basado en predicciones paramédicas no reducirá el uso excesivo de la inmovilización de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque estos paramédicos no tuvieron un gran acierto en la inmovilización cervical, la inmovilización de la columna como tal. Entonces no tenían indicadores para predecir una fractura positiva. En el presente estudio encontramos que las fracturas de columna se predicen fácilmente en un 70% de los pacientes con trauma. Los paramédicos no pudieron predecir las fracturas de la columna vertebral en dos pacientes, o sea, el 5%, principalmente porque los síntomas fueron leves en la presentación inicial y una lesión distractora dolorosa estaba presente. Ya vemos que una lesión distractora es un indicador para inmovilizar a un paciente en camilla espinal larga con collar cervical. ¿Cuáles fueron las limitaciones en este estudio? Una limitación en este estudio fue un alto número de exclusiones por la ausencia de un formulario de datos. Vemos que gran número de pacientes fueron excluidos. Otra limitación fue que no consideraron que los años de experiencia de los paramédicos, entonces no se sabía si llevaban mucha experiencia o poca experiencia dentro del campo prehospitalario. Es posible que los paramédicos más experimentados puedan predecir con mayor precisión las fracturas vertebrales en pacientes con trauma porque ya ellos han tenido un mayor bagaje, una mayor experiencia en el campo, entonces pueden predecir más fácilmente una posible lesión de columna. El hecho de que este estudio se haya realizado en un centro de traumatología nivel 2 significa que los pacientes con traumatismo extremadamente severo y una probabilidad de predicción positiva están excluidos. En conclusión, los paramédicos no pueden predecir con precisión las fracturas vertebrales en función del mecanismo del trauma y los síntomas clínicos. Vemos que basados en este estudio no se pudo dar un buen protocolo para que los paramédicos pudieran inmovilizar como tal a un paciente. No tuvieron esa asertividad en los indicadores que hoy en día tenemos en el PHTLS para poder inmovilizar a un paciente. Y hoy en día aún vemos que muchos pacientes son inmovilizados y no requieren esta inmovilización, donde con esta inmovilización le estamos creando más complicaciones a los pacientes, úlceras por presión, complicaciones en la respiración y requiere de un mayor tiempo del paramédico o del APH para realizar esta inmovilización que no se tenía que hacer. Entonces, basado en los criterios del PHTLS que la novena edición los dicta, vemos que hay unos criterios para realizar una buena inmovilización de la columna.
La referencia como tal fue de la revista Europea de Trauma y Cirugía de Emergencia, agosto de 2018, volumen 44, número 4. Se tomó de las páginas 551 a las 554.